Muchas gracias a la Fundación Cardioinfantil por la invitación, ese excelente congreso. Gracias por la presentación, Jeffrey. Y bueno, vamos a hablar de un tema, a mí me parece muy interesante. El problema al final, lo que van a tener que decidir ustedes es la aplicación práctica o lo que podemos hacer con nuestros pacientes con estas nuevas tecnologías. Y obviamente no vamos a hablar de lo que ya estamos haciendo en insuficiencia cardíaca, sino otros dispositivos que se pueden unir a la terapia de pacientes con insuficiencia. William Harvard decía hace aproximadamente 400 años, lo que sabemos es infinitamente poco ante todo lo que nos queda por saber, y eso es particularmente cierto cuando hablamos de tecnología y dispositivos, porque tenemos dispositivos que andaban sus investigaciones cuando nosotros no teníamos la menor idea que podían ayudarnos en insuficiencia cardíaca, y nos sorprendimos cuando pasó, empezando por los cardiodesfibriladores. MADIT-1, MADIT-2 y Definit nos dijeron que eran importantes, no tanto en los síntomas, no controlan síntomas, sino en la mortalidad de pacientes en insuficiencia cardíaca. Posteriormente, la hipótesis de la disincronía y la resincronización, después del estudio CARE Heart Failure, nos mostró que también disminuía hospitalizaciones, no solamente mortalidad, además mortalidad. Y finalmente, las asistencias ventriculares que se han empezado a estudiar en los últimos 30 años, pero ya tenemos la ciencia y la tecnología avanzó lo suficiente en la ingeniería para tener realmente dispositivos efectivos que puedan estar con los pacientes durante mucho tiempo. HERMA-2, Hardware y los estudios REMATCH y Advance nos mostraron que podían mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. La pregunta, todos tienen muy buen nivel de indicación en guías europeas y americanas. Desafortunadamente, a pesar de que el manejo de la falla cardíaca farmacológico ha mejorado de forma muy importante en los últimos 20 años y ha disminuido la mortalidad, persiste gran mortalidad residual. Hay pacientes que siguen muriendo a pesar de la terapia médica, y no solamente eso, hay pacientes que no se pueden titular por los efectos adversos de la misma terapia médica, y tenemos pacientes que están siendo subtratados hoy por insuficiencia cardíaca. Pero gracias a Dios la ayuda viene en camino. Tenemos nuevos fármacos, ¿cierto? Como el SZ-sacubitril, que hace un año mostró en el Congreso Europeo de Cardiología que disminuía la mortalidad cardiovascular cuando se comparaba con una droga que ya lo hacía, un inhibidor de enzima conversora angiotensina, un 20%. Y la pregunta es, ¿y qué acerca de los dispositivos? ¿Hay algo más, además de sincronización cardíaca o cardiodesfibriladores o asistencias ventriculares, que se vislumbre con una posible ayuda cuando estamos hablando de tecnología? La Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco, en conjunto con la Sociedad Europea de Falla Cardíaca, sacaron este suplemento que es muy interesante, les recomiendo que lo lean, sobre los próximos dispositivos, qué es lo que se está cocinando en insuficiencia cardíaca, qué es lo que viene, qué es lo que vamos a hacer o qué dispositivos pueden disminuir la mortalidad. Y es muy interesante porque el mecanismo, a diferencia de los otros dispositivos que son mucho más mecánicos, son mecanismos fisiológicos que solamente atribuíamos a medicación, como regulación del calcio intracelular. ¿Cómo un dispositivo puede regular el calcio intracelular? Ya se lo voy a mostrar. O como regulación autonómica, así que ha sido el pilar fundamental del tratamiento de falla cardíaca con beta bloqueadores en los últimos años, con la disminución de mortalidad. Uno de los dispositivos muy interesantes, mostrado en ese mismo artículo, es la regulación de la contractilidad o los moduladores de la contractilidad cardíaca. Voy a hablar un poquito sobre esto. Un dispositivo que entra calcio al cardiomiocito. Es interesante, pero realmente lo hace. Y el problema de la disregulación del calcio es fundamental y es pivotal en insuficiencia cardíaca. Sabemos pacientes que tienen alteraciones en todo el mecanismo de entrar calcio al sarcolema con regulación ascendente de fosfolambán, descendente de CERCA2 y de los canales de rianidina. Tienen problemas en contracción, ¿cierto? Y fíjense cómo en un corazón normal hay suficiente entrada de calcio y se produce contracción, aumento de la contracción, y en corazones de falla decrece ese influjo de calcio al interior de la cédula, con los problemas consiguientes de contracción. Acá ven en amarillo el potencial de acción, en blanco la entrada de calcio y en rosado la contracción. Y fíjense cómo la contracción disminuye en pacientes con insuficiencia cardíaca porque el potencial de acción se prolonga por disminución de la entrada de calcio. Hay una reducción en la pendiente ascendente y descendente del tránsito de calcio. Además hay una reducción de la amplitud e incremento de la duración del potencial de acción, y finalmente una reducción paralela de la contractilidad que se asocia a esa disminución del influjo de calcio en la fase 2 del potencial de acción. ¿Y qué tal si lo pudieras aumentar?
¿Qué tal si pudiéramos aumentar la contractilidad cardíaca entrando más calcio? Bueno, eso es lo que hicimos con los inotrópicos. Desafortunadamente, los inotrópicos hacen otras cosas que terminan haciendo en algunos escenarios más daño que beneficio, a pesar que claramente son eficaces, aumentando la entrada de calcio y produciendo aumento de la contractilidad. Este es un dispositivo que se llama el Optimizer 3, es uno de los 2 dispositivos que se están utilizando para optimización de la contractilidad cardíaca y es muy interesante. Básicamente son 3 electrodos, uno que sensa en la aurícula izquierda. Este es un paciente que tiene un Optimizer y además tiene en el otro lado un cardiodesfibrilador monocameral. Acá está el cable del cardiodesfibrilador y este paciente tiene 2 leads más, 2 cables más, que son los que se encargan de hacer la modulación. Ya les voy a decir cómo funciona. Y un cable que sensa en la aurícula izquierda. ¿Qué hace un modulador de la contractilidad? Primero, la señal del modulador es un estímulo no excitatorio. Está produciendo un estímulo parecido a un marcapaso, liberado 30 milisegundos después del QRS en plena fase refractaria del cardiomiocito. El efecto es independiente del QRS y aditivo al que hacen los resincronizadores. Hay estudios en resincronización más modulación cardíaca que muestran beneficio y la estimulación por el dispositivo afecta agudamente la entrada de calcio. Es un estímulo después del QRS que aumenta o produce una patada final para aumento de calcio adicional. Pero además, los estudios no mostraron que hay una modulación génica de la regulación del calcio. Hay una regulación o expresión descendente de los fosfolambán y una regulación ascendente de los CERCA2, que siempre nos ha mostrado que es benéfico en insuficiencia cardíaca. Eso es lo que termina haciendo con el QRS, la modulación o la activación de la modulación central es posterior al QRS, si no lo ensancha, y eso ya no, también lo han discutido en varias publicaciones científicas, y el modelo animal mostró que estos pacientes tenían una mejoría de la fracción de eyección asociada a también mejoría del gasto cardíaco y del volumen latido. Y en seres humanos, estos estudios en animales, obviamente nos mostró datos muy interesantes que los estudios con medicamentos que mejoraron insuficiencia cardíaca también mostraron, y fue una disminución en los volúmenes finales diastólico y sistólico y un aumento en la fracción de eyección que fue significativo en modelos en seres humanos con respecto a los que no tenían la terapia. Y además, rápidamente, y eso es lo importante, es como un efecto de un inotrópico rápido, estos pacientes aumentan el DPDT dramáticamente solo con la primera estimulación, ¿sí? Y pasa también cuando lo combinas con resincronización o estimulación o marcapaso biventricular. Ah, pero tú dices, los inotrópicos hacen eso también, entonces, ¿por qué tengo que colocar un dispositivo? Y fíjense esta comparación de cómo todas estas drogas, el CRT, el resincronizador, aumenta el DPDT, cómo lo hace la estimulación de la modulación cardíaca y cómo lo hace la dobutamina, pero hay una cosa que no hace la modulación de la estimulación cardíaca, y es aumentar el consumo y la frecuencia cardíaca que se asocia a la mortalidad y desenlaces deleterios en insuficiencia cardíaca. La evidencia, el FIX5 nos mostró que había diferencias en el tratamiento y control a favor de la utilización de la modulación, pero son desenlaces secundarios en fracción de eyección, test de caminata de 6 minutos y test de calidad de vida de Minnesota, y se necesitan los estudios definitivos que nos muestren desenlaces duros, al menos hospitalización. Es difícil con dispositivos, a veces mortalidad, y esos estudios están en curso, y el FIX5C es probablemente el que nos conteste la pregunta si eso es una herramienta en insuficiencia cardíaca. Regulación autonómica, los dispositivos que regulan la expresión o la secreción o la liberación de norepinefrina y de otras sustancias del sistema central que activan el corazón, y ya sabemos que la descarga adrenérgica se aumenta y hay un aumento de norepinefrina sérica en pacientes entre más enfermos estén de insuficiencia cardíaca, y que claramente es un marcador de pronóstico. Norepinefrina alta se asocia a mayor mortalidad que los que tienen baja. ¿Y qué hacen estos dispositivos? Lo mismo que hace el beta bloqueador, pero por otra vía. Ese es lo que pasa en falla cardíaca y en desbalance autonómico con activación adrenérgica y supresión parasimpática, y eso aumenta la frecuencia cardíaca con aumento del consumo de oxígeno, disminución de la densidad de receptores beta 1, aumentando los receptores beta 2 y disminuyendo, internalizando los beta 1, finalmente disregulación de óxido nítrico y proarritmia, ¿cierto? Efecto proarrítmica. Y estos dispositivos tienen el potencial de restaurar ese balance, reduciendo la frecuencia cardíaca y por ende el consumo de oxígeno, mejorando la densidad de receptores beta 1 cardíacas, los que realmente sirven, y
modulando ascendentemente la producción de óxido nítrico sintetasa y por lo tanto produciendo vasodilatación, disminuyendo la poscarga, que es un fenómeno muy importante en falla cardíaca, y finalmente con un gran potencial proarrítmico. ¿Cuáles serían los blancos? Esta es la fisiología cardíaca, por tiempo no voy a explicar más, pero el nervio vago o los vasoreceptores carotídeos o las fibras aferentes de la médula espinal suenan como blancos lógicos, y es lo que se empezó a desarrollar, y es así como tenemos estimuladores de los receptores carotídeos o de la sensibilidad vasorrefleja, estimuladores del nervio vago y estimulación espinal. Estos son la próxima ola de medicaciones que funcionen en falla. Estos son los dispositivos que están en curso, los de estimulación vagal, vasoreceptores y médula espinal, no solamente por un laboratorio, hay varios que los producen. Y finalmente, voy a hablar de cada uno muy corto, ¿cierto? 2 minutos de cada uno. Estimulación vagal, este es el dispositivo que tenemos, ¿cierto? Es un electrodo cuadripolar que se coloca por venodisección o por disección o visión directa con un marcapaso en donde cuadras el estímulo, que eso es probablemente el punto débil, saber cuál es el ciclo de estimulación, cuánto tiempo lo tienes que dejar, y eso probablemente es lo que fallan los estudios. Y su función final es estimulación de fibras cervicales pregangliónicas, activación directa del tono vagal global. En ratones o en animales mostró cosas interesantes como que disminuía la frecuencia cardíaca y se duplicaba la supervivencia de estas ratas. Obviamente no son seres humanos, se empezaron los estudios en seres humanos y hay dos tipos de dispositivos: el que no se consincroniza, hay uno que requiere un electrodo intraventricular para sincronizarse con el QRS y la estimulación vagal, y los que no se sincronizan con la estimulación vagal. Esta es la evidencia. El estudio NEPTAR fue decepcionante, no mostró cambios en los volúmenes sistólicos, lo que sí había mostrado en animales. Sin embargo, el estudio NEPTAR no se sincronizaba, o el electrodo no se sincronizaba con el QRS, y ese es un problema. Ese es el electrodo. Hay electrodos que sí lo hacen y los estudios están en marcha, y probablemente el Innovate nos dé la referencia de si sincronizar con el QRS, hacerlo tardío, la estimulación vagal tardía, tenga un efecto real. Y están en curso el Innovate y el Anthem, y estamos esperando resultados que nos digan esto es una terapia viable o tiene el potencial de ser utilizado en la práctica real en falla cardíaca. Estimulación de los vasoreceptores, ¿sí? Eso es también fascinante, ¿cierto? No voy a detenerme mucho en eso, pero también se coloca por disección directa en el glomus carotídeo, y el efecto fisiológico final es estimular las fibras aferentes acopladas a los vasoreceptores arteriales, pero el efecto final es aumentar el tono vagal central, y por reflejo central disminuyen el tono simpático, disminuyendo la frecuencia cardíaca, con todos los beneficios que eso tiene. ¿Cómo le fue a los animales? Aumento de la fracción de eyección, disminución de los volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole, que son los efectos que estamos buscando en fase 1 de experimentación. Obviamente requerimos los estudios que están en marcha para mostrarnos si en seres humanos eso funciona. Estimulación espinal, y este tema sí que me interesa, porque lo estamos haciendo en otro campo como en angina refractaria, y el dispositivo, bueno, lo que hace, a diferencia de los que se colocan para dolor en miembros inferiores, se coloca a nivel alto cervical, C2, y ese es el problema de algunos estudios, que lo colocan a nivel dorsal. Esta es una publicación que hicimos, el grupo nuestro de falla cardíaca, en pacientes con angina refractaria, con falla cardíaca, en donde mostramos beneficios, 2-3 pacientes, obviamente no se puede decir nada de eso, pero veníamos cambios en el consumo pico de oxígeno a corto plazo, muy interesante. El efecto fisiológico final es estimulación de fibras aferentes espinales, aumento del tono vagal central y disminución del tono simpático por el reflejo que les comenté. Los estudios animales fueron increíbles, les fue muy bien, aumento de la fracción de eyección, disminución de los volúmenes sistólicos y mejoría de la calidad de vida. Y uno de los estudios más importantes, el SCC Heart Study, mostró beneficio en cuanto a clase funcional, el test de calidad de vida de Minnesota, pero desafortunadamente no tenía el poder suficiente para mostrar beneficios en mortalidad. Otro estudio, que es el DFID, que no ha sido publicado a pesar de que salió hace un año, por eso no tengo las imágenes, mostró que no servía, ¿cierto? No mostró resultados a ese nivel. Las técnicas diferentes, el tiempo de estimulación diferente, cosas diferentes pasaron en esos pacientes. ¿Cuál será la próxima tecnología en dar el paso? ¿Cuál es la que nos va a decir, puedo disminuir la mortalidad, puedo disminuir las hospitalizaciones?
No lo sabemos, pero les aconsejo que no se muevan de su silla, ¿cierto? Porque creemos que vamos a tener pasos importantes y la tecnología avanza mucho más rápido que la biología, ¿cierto? Acuérdense del Motorola antiguo hace 15 años que no servía ni siquiera para llamar por teléfono, y lo que ha avanzado en 15 años la tecnología celular, la ingeniería es brutal, y eso es lo que podemos esperar, no solamente en marcapasos, no solamente en asistencias ventriculares, sino en la nueva tecnología de estimulación de poder hacer ablación del sistema simpático sin los efectos adversos de los betabloqueadores, sin la limitación en dosis de los betabloqueadores. Acuérdense que la evidencia está en evolución, esos son los estudios que se vienen en todas estas terapias, y finalmente, vuelvo a recordar la misma frase del doctor William Harvey: lo que sabemos es infinitamente poco ante todo lo que nos queda por saber. Muchas gracias.